Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar este tiempo de enseñanza. Te voy a invitar a que abras tu Biblia, por favor, en Juan 16, 5 y 6, por favor. Juan 16, 5 y 6. Muy bien. Dice Juan 16, 5 al 6. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Vamos a orar. Padre bendito, gracias porque eres bueno, gracias porque tu misericordia nos alcanza día tras día y se renueva, la podemos vivir. Gracias porque nos puedes estar reunidos en tu nombre. Te rogamos, Espíritu Santo, que en ese momento tomes tú el control. Sean abiertos nuestros pensamientos, nuestros corazones. Tengamos un espíritu perceptible y dispuesto a escuchar y aprender de ti. A ti, Señor Jesús, sea la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Nos encontramos en un pasaje en el que Jesús está hablando sobre la promesa de la venida del Consolador, que es el Espíritu Santo. Y en esos días, ese tema ya lo habíamos dado hace un tiempo, con algunas connotaciones diferentes, pero vi necesario volverlo a retomar, independientemente de que hemos estado hablando sobre el Hijo, sobre el Padre, ahora sobre el Espíritu Santo. Pero quiero retomar también porque por ahí me he topado con algunos o muchos videos que, ¿qué palabra le pondré? Menosprecian al Espíritu Santo, o lo hacen menos, o le dan solamente una función por ahí, como una fuerza, una energía, un poder, nomás ahí manifestado, y le quitan la personalidad de ser parte de la Trinidad de Elohim, ¿no? Recordemos que en la creación el término Elohim habla en plural y está hablando de las tres personas de la Trinidad. Entonces, quise retomar ese tema el día de hoy y sobre todo volver a poner en perspectiva muy presente el hecho de que el Espíritu Santo es el que está ahora manifestado, está con nosotros, es una persona, no es una fuerza, no es una energía, no es un ente por ahí, no, es una persona y es una promesa dejada por Jesús, nuestro Señor, de al Él ya no estar, vendría el Consolador. Y ahora no es una invención, son palabras de Él que acabamos de leer en Juan 16. Y si recuerdan, les hablaba sobre este Evangelio de Juan, que Juan, a diferencia de los otros evangelios, Juan, como es una carta mandada o escrita para creyentes, se permite presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Ajá. Y en esta manifestación como Hijo de Dios, habla mucho de su divinidad. Entonces, y si se dan cuenta mucho de lo que escribe Juan, aparte de ser teológico, que habla de más profundidades en lo espiritual, de lo que Jesús hablaba, también puso mucha atención Juan en escribir, a diferencia de los otros evangelios. Si se dan cuenta, en los otros evangelios, por ejemplo, Lucas, Marcos, Mateo, primordialmente, habla más del evangelio de Jesús hacia afuera, hacia los inconversos. Lo que hablaba Mateo 6, por ejemplo, es una clara demostración. El Sermón del Monte fue un mensaje hacia afuera, ¿no? Me refiero hacia los inconversos, hacia la gente necesitada, hacia la muchedumbre de personas. Pero Juan hace más una descripción y una escritura de lo que Jesús les compartió a ellos como discípulos en lo íntimo. Ajá. Y todas esas expresiones de la vid verdadera, de yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, viene más como una enseñanza hacia los discípulos de
que ellos pudieran entender y comprender quién era Jesús, cómo se presentaba él. Inclusive decían, muéstranos al Padre, tanto tiempo llevas conmigo y te he hablado en lo íntimo, aquí en corto, y no has conocido al Padre. Si que me conoces a mí, conoces al Padre. Entonces, en esa intimidad y esa cercanía, viene ese pasaje de Juan 16:5 que dice, pero ahora que voy al que me envió, ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Cuando deben de preguntar, no preguntan, y cuando no preguntan, y ahora que deben de preguntar, no me preguntan. Dice, antes, porque os he dicho esas cosas, como Jesús ya les había dicho que era necesario que él se fuera, se pusieron tristes. Y dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y en lugar, ahí dice, y creo que versículos antes viene, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Cree en Dios, también cree en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Y ninguno le pregunta, ¿dónde vas? Están más bien con la noticia, nos vas a dejar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer sin ti? Y les dice, no tengan tristeza, les conviene, dice Jesús, que yo me vaya, porque si no me voy, no les puedo mandar el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y en otro pasaje, y entendemos esto, que el Espíritu nos fue dejado para guiarnos a toda verdad. Esto es, tiene la verdad con B mayúscula, Jesús. Entonces, si queremos conocer a Jesús, viene por ser obra del Espíritu Santo. Entonces, el don de Dios es la obra del Hijo por nosotros y la obra del Espíritu en nosotros. Lo que Jesús hizo por nosotros y el Espíritu viene a trabajar en nosotros para mostrarnos lo que Jesús hizo por nosotros. No podemos llegar a conocer al Padre si no es por la obra de Jesús en la cruz, a través del Espíritu en nosotros. El Espíritu nos revela la verdad, el Espíritu nos muestra lo que Jesús hizo, literalmente con manzanitas, y pacientemente nos dice, no, hijo, es así. Jesús es esto porque hizo así y se manifestó así. Toda la revelación que viene a partir de Hechos, en las cartas paulinas, en las epístolas generales y hasta Apocalipsis, son por obra del Espíritu Santo. De otra manera no pudo haber sido manifestada. Por sabiduría humana, Pablo no hubiera podido escribir lo que escribió, si no hubiera sido por el Espíritu que le fue revelado y que le mostró lo que tenía que decir. Y entonces, cuando Pablo pudo entender todo el Evangelio de Jesús, todo lo que había sido planeado por Dios para salvación de nuestras vidas, entonces cuando Pablo puede describirlo de una manera que, si tú lees Romanos, que es la columna vertebral del cristianismo, o lees Gálatas, de la diferencia de judaizar y no judaizar, si lees Filipenses en las prisiones de Pablo, o lees Corintios, que le habla a una iglesia llena de manifestación del Espíritu Santo, pero en desorden, no pudo haber sido todas estas manifestaciones dadas. Juan no pudo haber hablado del amor de Dios en sus epístolas, primera y segunda, tercera de Juan, sobre todo la primera, si no hubiera conocido el Espíritu Santo y si el Espíritu Santo no se hubiera manifestado en ellos. De hecho, la revelación de Apocalipsis que le llegó a Juan vino por obra del Espíritu Santo. No hay de otra. No fue por sus méritos, no fue por sus fuerzas, no fue por sus ganas, no. Y de hecho lo vino a recibir hacia el final de su vida, una vida ya adulta en la cual ya había madurado en Cristo y en la manifestación del Espíritu Santo. Todos los milagros, todas las sanidades que vinieron después de que Jesús ascendió, no fue por casualidad. Jesús mismo le dijo, esas cosas ustedes harán y aún mayores, porque yo me voy y el Espíritu vendrá sobre ustedes y entonces lo harán. Y desde Hechos 1 vemos cómo la manifestación del Espíritu Santo fue hecha a partir de Pentecostés. Entonces, si vamos a Lucas 11:13, por favor. ¿Y por qué se nos habría de dar al Espíritu Santo? Bueno, dice Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Padre, ¿cuántos de nosotros
con nuestros hijos, y aún tú ponte cuando eras hijo dependiente de tu padre, de tus padres, ¿cuántas veces haciendo travesuras, siendo desobedientes, nuestros padres nos daban o nosotros damos a nuestros hijos? Porque los amamos, porque creemos en ellos, porque esperamos que ya no vuelvan a cometer errores, porque esperamos que se esfuercen, etcétera. Siendo malos nuestros hijos, nosotros les damos buenas cosas. En otro pasaje dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da un escorpión? No, dice, le dan lo mejor a sus hijos, aunque no lo merezcan, ¿no? ¿Cuántas madres, teniendo hijos vandálicos, criminales, que no cumplen la ley y van a parar a la cárcel? Las mamás están ahí, son las más fieles en ir a ver a sus hijos sin darles consuelo y exhortarlos y esperando que salgan. Ajá. Y el hijo está en la cárcel, ¿no? Y seguramente está por un delito que sí cometió. Y las madres, a pesar del delito, están con sus hijos. Entonces, si nosotros, siendo malos hijos, recibimos buenas cosas de Dios, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu a quien se lo pida. No puse el texto aquí. Bueno, debe ser Hechos 1:38, a ver si por ahí. Supongo que sí es Hechos 1:38. Bueno, 2:38. Debe ser 2. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay entre estos dos pasajes? Que en el pasaje de Lucas, Jesús todavía estaba en la tierra. Todavía no había muerto, ni resucitado, ni había ascendido. Ahí todavía había que pedir el Espíritu sobre las personas. Pero a partir de Hechos, de capítulo 1, cuando vino el Pentecostés, el capítulo 2 habla de cuando Pedro hace el primer discurso que se convierte en 5,000 personas de a una. Y dice, bueno, si quieren conocer más de este Jesús, arrepiéntanse, bautícense y recibiréis el don del Espíritu Santo. Antes de la obra redentora de Jesús en la cruz, había que pedir el Espíritu. Después de su obra, el Espíritu ya está aquí. Entonces ya no hay que pedirlo. Recibimos cuando reconocemos el sacrificio de Jesús en la cruz. En ese momento, el Espíritu viene sobre nosotros y somos sellados por el Espíritu. Dice la palabra, ¿qué es lo que ocurre cuando nos convertimos? Aceptamos al Señor Jesús, le reconocemos como Salvador, somos lavados de nuestros pecados por su sangre preciosa y el Espíritu Santo viene a ponernos el sello de, recuerdan este eslogan que decía, hecho en México, y era el logo de la aguilita para marcar que ya es de origen mexicano, o en algunos jugadores de fútbol, hecho en CEU, refiriéndose a que juegan al UNAM, o la película de Toy Story cuando el Andy le pone a los juguetes su nombre en el zapato, en la suela del zapato para identificar a sus juguetes como suyos. El Espíritu Santo vino a hacer eso, vino a sellarnos, a decir, ese ya es hijo de Dios, ya fue comprado por la sangre, es propiedad del reino. Entonces, siéntete bendecido en saber que si tú ya aceptaste a Jesús en tu corazón, ya tienes el Espíritu, ya fuiste sellado por el Espíritu ya mora en ti. Jesús hizo la obra en la cruz por nosotros, el Espíritu está en nosotros. Y vamos a ver un poquito de la divinidad del Espíritu Santo para todos aquellos que dicen, es que Él no es Dios. No, espérame, sí es Dios. Es Elohim en la persona de el Espíritu Santo. Dice, para empezar, el Espíritu Santo estuvo desde la creación. Desde Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas. Si no entendemos esto, no vamos a entender la eternidad de Dios. Vamos a Hebreos 9:14, por favor. Hebreos 9:14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, Espíritu con E mayúscula, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El autor de Hebreos, que algunos teólogos dicen que muy seguramente era Pablo, está hablando del Espíritu eterno, y Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios, y está hablando de la eternidad del Espíritu Santo. Y recordemos que cuando hablamos de la eternidad de Elohim, de Dios, estamos hablando del que no tiene principio ni tiene final. Eternidad no es solamente hacia futuro. La eternidad es desde el principio de las cosas, que es Dios, hasta el final de las cosas, que es Dios. Jesús se presenta como el alfa y el omega, el principio y el fin. Bueno, desde ese tiempo el Espíritu ya era. Cuando se habla de eterno, tú y yo somos seres sempiternos. Esto es que tenemos un principio, pero no tenemos final. Eternidad es que no tiene final, pero tampoco tiene principio. Siempre ha estado. Si recordamos el término yo soy el que soy, que es el nombre de Yahweh revelado en el Antiguo Testamento, habla de eternidad. Yo soy el que siempre ha sido, el que soy y siempre seré. Podría ser un entendimiento más abierto de yo soy el que soy. Entonces el Espíritu Santo es eterno. Vamos a Lucas 1:35, por favor. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo es también todopoderoso. Él no estaba regido por las leyes naturales para venir a que María concibiera. Dice que el Espíritu vino sobre María y con el poder que es del Altísimo, de el Elión, que es el que está sobre todo, dice que con eso fue que se manifestó el embarazo, la concepción de María para concebir a Jesús como Hijo de Dios y que nacería de María como virgen. Entonces, el Espíritu Santo también se presenta como todopoderoso. Salmo 139:7, por favor. 7. Sí. Si lo lees ahí, papá, por favor, en Reina Valera. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Muchas gracias. En la Nueva Traducción Viviente dice, jamás podré escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Y eso de a dónde huiré de tu espíritu es, no hay lugar donde el Espíritu de Dios no esté. Él es omnipresente, Él está en todos lados, está presente en todas partes, al punto que dice el salmista, donde aún en la oscuridad resplandece. Si tú me estás buscando aún en la oscuridad me va a delatar, ¿no? Estás buscando a Arturo, aquí está, ¿no? Aquí no hay dónde escondernos del Espíritu de Dios porque está en todos lados. Vamos a 1 Corintios 2, 10 y 11. Dos, 10 y 11. Igual, para si me ayudas, 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios, porque
¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ok, muchas gracias. Dice la Nueva Traducción Viviente: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su espíritu, pues su espíritu investiga todo a fondo. Esto, como dice allá, escudriña, acá dice todo a fondo, y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y si Dios es omnisciente, que todo lo sabe, el espíritu es exactamente igual, con el mismo tributo, con la misma característica, con el mismo carácter. ¿Por qué? Porque no pudiera ser algo que todo lo sabe y su espíritu que no lo sepa todo. Es ilógico, ¿no? Entonces, 1 Corintios 2, 10 y 11 nos muestra cómo el espíritu también es omnisciente, esto es que todo lo sabe. Y vamos a Hechos 5, 3 y 4, por favor. Hechos 5, 3 y 4. Igual, papá, ¿me ayudas, por favor? Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? 4. Reteniéndola, no se te quedaban a ti, y vendida no estabas en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Correcto. Dice Nueva Traducción Viviente: entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Y al final le dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Si estaba hablando del Espíritu Santo, Pedro está diciendo: el Espíritu Santo es Dios, Elohim. Recordemos que Elohim es Dios en tres personas, está hablando de la Trinidad. Entonces, no le estaba mintiendo al hombre, ni a ni siquiera a un ser espiritual o celestial, sino a Dios mismo le estaba tratando de engañar. ¿Quién podría engañar a Dios? Nadie. ¿Quién podría engañar al Espíritu que es que ahora está manifestado sobre la tierra? Nadie. Dice, y leemos hace rato, que el Espíritu escudriña todas las cosas. Entonces, entendiendo que el Espíritu Santo es una persona y que también es Dios, vamos a ver cómo es que esa persona se manifiesta a nuestro favor. Vamos a Hechos 3:2, por favor. Digo, Hechos 13:2. Para empezar, una fuerza no podría hablarte, o más bien, una persona, una característica es que habla. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. No es que hayan sentido, no es que hayan percibido, sino dice claramente, el Espíritu les habló, les dijo. Una persona tiene la capacidad de comunicarse, de hablar y de manifestar lo que piensa y lo que desea. Entonces el Espíritu Santo nos habla. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido la manifestación literal del Espíritu Santo hablándonos? Y a veces lo hace de una forma que no reflexionamos qué es Él. A veces estamos en situaciones, ay, ¿cómo le hago? Es que tengo que resolver tal cosa. Y a veces nos habla en nuestro pensamiento, en nuestro yo. Ay, si lo hago así. Pero tenemos que llegar al nivel de escuchar la voz del Espíritu, que literalmente nos diga: ve y haz esto. No estoy hablando de locuras, es una cosa real, pero tenemos que conocer cuando Él nos habla. Vamos a Romanos 8:26, por favor.
Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Una fuerza podría interceder? Tendría la voluntad. La intercesión es una decisión eh, eh, premeditada, no es de que ocurra sin querer, ¿no? Para interceder tienes que tomar la decisión de hacerlo. No intercedes en automático o sin querer, no. Es una disposición que pones en tu corazón de hacerlo. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice de formas, para empezar a salir nuestra ayuda en nuestra debilidad. Que no me centré en eso, pero una fuerza no te ayuda. Una persona sí te ayuda. Hoy una meditación que publicaba en la mañana hablando sobre la salvación, comentaba, la salvación siempre es de una persona más hacia nosotros. La salvación no sale de nosotros mismos. Yo me salvé por mí mismo, no. Sino la salvación siempre viene de alguien más por nosotros. ¿Y cuando necesitamos salvación? Cuando estamos en riesgo, cuando tenemos preocupaciones, cuando estamos en opresión, cuando tenemos necesidad. Alguien viene a salvarnos, a ayudarnos. Si estamos en esclavitud, y comentaba, los judíos, cuando en los campos de concentración, ellos no veían por dónde ellos pudieran salvarse a sí mismos. Estaban esclavizados, estaban contenidos, estaban restringidos, estaban siendo oprimidos, y ellos esperaban la liberación, la salvación que viniera de alguien más, esto es, de los ejércitos aliados. Y por gracia de Dios así ocurrió. Y hay muchas películas en las cuales vemos cómo la salvación llega a ellos. Estaba viendo hace 2 días o ayer la lista de Children. Y al final, cuando la guerra ya terminó, que dicen los alemanes ya nos rendimos, y que dicen a partir de las 12 de la medianoche, ustedes son libres. Los judíos no se van, se quedan en el campo, en la fábrica, esperando. Ya eran libres. Tuvieron que esperarse a que llegara el ejército ruso a decirles, ya son libres, ya se pueden ir. ¿A dónde vamos? Pues a donde quieran. Ya se pueden ir. Hay un pueblo aquí cercano, les dice el soldado ruso, aquí hay un pueblo cercano, pueden irse para allá a comprar víveres. La salvación siempre viene por intervención de alguien. El Espíritu viene a nosotros a ayudarnos en nuestra debilidad. Y esto viene de una persona que decide darnos esa ayuda. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo intercede por nosotros de una voluntad que emana de decir, yo voy a interceder. Tú y yo no intercedemos porque nos guste. De hecho, interceder es ponerse en la brecha. A nadie le gusta, o no es fácil hacerlo. Interceder por alguien es que estás dispuesto a ponerte de por medio entre dos personas para intermediar, para interceder, para hablar bien de esa persona y buscar un bien. Eso hace el Espíritu Santo. Vamos a Juan 15:26, por favor. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. En aquel tiempo, creo que ya lo había comentado después, bueno, lo retomo. Dar testimonio de sí mismo no era bien visto porque dice Proverbios, la honra no es honra cuando sale de tu propia boca. Sí, tú puedes decir que eres bueno, pero nadie testifica por ti. ¿Quién da veracidad a lo que dices? Entonces, cuando confrontaban al Señor Jesús, le decían, ¿por qué haces esto? ¿Por quién te dijo? ¿Quién te mandó? ¿Quién te permitió? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Por qué sanas? ¿Por qué perdonas? ¿Quién da testimonio de ti? Y le dice, Jesús, hablando, entendiendo su divinidad, le dice, el Padre que mora en mí da testimonio, pero si no me creen, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca
de mí. ¿Cómo tú y yo tenemos la convicción de salvación? Por su Espíritu. Dice en Romanos, ¿qué leímos hoy? Romanos 8, 9, no, 10. Romanos 10 u 11. No, Romanos 11. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de la salvación que tenemos. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú que eres salvo? ¿Cómo sabes? Si hoy tú te mueres, ¿por qué tienes la convicción de que hoy te mueres? Vas al reino celestial. ¿Y por qué hace tiempo que alguien te hacía esa pregunta? Y por ahí veo a Diana y a Alma, y que son dos personas con las cuales en algún momento platicamos de esto, que me decían, es que no estaba segura mi salvación. Y si hoy les preguntas, te dicen, yo sé a dónde voy. Si hoy me toca colgar los tenis, yo estoy con la tranquilidad de que sé a dónde voy. ¿Cómo es que tú y yo sabemos a dónde vamos? Porque el Espíritu testifica, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios, entonces ya somos herederos junto con el Hijo y coherederos del reino. Entonces el Espíritu da testimonio de que somos salvos. Así el Espíritu da testimonio de la obra de Jesucristo en la cruz. Tú y yo no podremos tener la certeza de salvación si no es porque el Espíritu da testimonio de la obra de Jesucristo en la cruz. Nosotros no estuvimos ahí. Nosotros no crucificamos a Jesús. Nosotros no estuvimos ahí gritándole, perjuriándole, insultándole. No estuvimos ahí, no fuimos testigos presenciales. Nosotros no vimos cuando lo clavaron, ni cuando lo azotaron, ni cuando tembló la tierra, ni cuando vino el temblor, ni cuando se oscureció el cielo. No vimos nada. Tampoco estuvimos cuando Jesús resucitó, ni cuando fue puesto en la tumba, ni cuando fue a la tumba. No estuvimos ahí. Pero su espíritu, que sí estuvo ahí, da testimonio de su obra, y por eso que tú y yo creemos algo que no vimos. Y por eso Jesús dice, bienaventurados son los que no han visto y han creído. No estuvimos ahí, pero ¿quién es el que nos da la certeza de que estuvimos ahí? Su espíritu. ¿Por qué David, todo el capítulo 11 de Hebreos, cuando habla de los hombres de la fe, dice, todos ellos caminaron como viendo lo invisible, que ninguno vio la promesa cumplida, pero todos creyeron? Abraham sabía de Jesús y todavía no nacía. David conocía del Señor Jesús y que él era el rey, hijo suyo. Y Jesús les dijo eso a los fariseos, no entendieron. Decía, antes de Abraham yo era. ¿Cómo es que David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? Y los fariseos, ¿de qué está hablando este cuate? Ya se le botó la canica a este joven. ¿De qué está hablando? Se está diciendo más anciano que Abraham y no llega ni a los 30, no pasa de los 30 años. ¿Cómo? Bueno, el Espíritu es el que nos da testimonio a nosotros. Vamos a Hechos 16, 6 y 7. El Espíritu Santo nos ordena, nos da indicaciones, nos da mandatos, nos da instrucciones. Y no para ver si las queremos hacer, sino para ejecutarlas. Dice Hechos 16, 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Está hablando de estos viajes que hacía Pablo, y que Pablo tenía a la disposición de un lugar, y el Espíritu decía, no, aquí no, síguete derecho. Aquí sí nos metemos, no, tampoco, síguete. Espíritu Santo aquí, no, aquí no vas a hablar, síguete. ¿Por qué a veces somos tan rebeldes en escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu nos dice, no hagas esto, y nosotros nos creemos más sabios que Dios? No, ¿qué tiene? ¿Qué tanto es tantito? Ay, si la otra vez resultó por aquí, ¿por qué no habría de volver a resultar? Bueno, y el Espíritu, no vayas. No, fíjense, Pablo, ¿qué estaba haciendo?
estaba viajando de gusto por deseo y placer, ¿no? Estaba viajando por predicar el evangelio. En teoría estaba haciendo algo correcto para Dios. Y el Espíritu dijo, no, aquí no prediques. Señor, pero estoy predicando tu evangelio. Sí, pero aquí no. ¿Por qué Jesús, y a eso se refiere? Señor, en tu nombre echamos demonios. Sí, pero yo no te mandé. Yo ni te conozco. Si me conocieras, hubieras entendido la palabra cuando te dije, no vayas. El Espíritu, aquí les dijo, hace rato leíamos, apártenme a estos para mandarlos. Y aquí dijo, no vayas. Prohibido, dice, la prohibición no es una negociación. La prohibición es una negativa contundente. No, tienes prohibido entrar ahí, pero es que si me voy por... No, pero si le brinco, no. Y comúnmente cuando un lugar está prohibido es porque es un lugar de riesgo. Cuando condonan una zona por algún accidente, ¿por qué es? ¿Para que no haya chismosos? No, es por el riesgo que hay. En los temblores, en el 2017, cuando hubo el temblor, hubo edificios que se veían completos y estaban condonados, ¿no? Prohibido el paso. ¿Y por qué? Se ve completo el edificio, sí, pero había daños estructurales que podía ocasionar que el edificio se derrumbara. La prohibición es cuidarnos de un riesgo latente, peligroso para nosotros. Y el Espíritu dijo, no, ahí no te detengas a hablar. Entonces, cuando el Espíritu ordena, debemos atender a este mandato. Vamos a Hechos 8:29, por favor. No es lo mismo ordenar que hablar que dirigir. Todos llevan una connotación diferente. Y aquí en Hechos 8:29 vemos cuando Felipe va el etíope, en su carreta, y Felipe va caminando ahí junto al camino. Y aquí dice, en el verso 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe, ¿qué dijo? Ay, no, ¿por qué? Mira, es una carroza, ay, no, mira, ese etíope el que viene ahí es un, gentil, ¿cómo? No. Felipe atendió la dirección que se le dio el Espíritu Santo. Le dijo, ve y acércate. Si el Espíritu te habla y dirige, es una persona y que actúa a nuestro favor. Vamos a Juan 16:13, por favor. Cuando estamos en esos días de ¿qué hago? No sé qué hacer, voy o no voy, necesito una guía. El Espíritu es nuestra guía. Dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y el Espíritu de verdad es que no miente, que es correcto, Él los guiará a toda verdad. Y guiar es que te lleva de la mano, o que va al frente mostrando por dónde llevarte. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando el Espíritu nos guía, guiar no es lo mismo que dirigir. Cuando le dio la indicación a Felipe lo dirigió, ve y haz eso, le señaló dónde ir. Pero guiar es llevarte literalmente de la mano. ¿Cuántos han visto a esos perritos alsacianos o los que ayudan a los invidentes? El perrito los guía. Y guiarlos es que la persona va tomada del perro y el perro lo va llevando. Y es asombroso cómo entrenan esos perros, porque el perro llega a la esquina y sabe identificar el semáforo. Y si está en rojo, se detiene y le hace una indicación a la persona de que se detenga. Y si la persona insiste, el perrito se le cruza de frente, le decide, no puedes pasar. Y cuando te pone la luz verde, el perrito voltea y le hace, con la naricita le pega a la persona así como, ya vamos a avanzar, ¿no? Y a veces le pega como diciendo, hay un escalón. El perro está entrenado para ir guiando a la persona. No le dice por dónde, lo va guiando.
Y la confianza que hay del invidente con el perito es tal, a tal grado, que confía en el perro, con los, valga la expresión, con los ojos cerrados, ¿no? Así nosotros debemos confiar en la guianza del Espíritu Santo que nos guíe a todo lo correcto. No sé si ya les conté ese testimonio, lo he contado algunas veces. Cuando viví en Hermosillo, el pastor allá, Carlos Elizalde de Amistad Cristiana, nos contó una vez un testimonio que siempre que iba al centro a un lugar, conocía yo muy bien esa esquina, que era una dirección, él encontraba la forma, siempre que iba, el lugar que estaba a la derecha, siempre estaba vacío, entonces él llegaba y no le tenía que dar vuelta a la manzana, sino se metía en una maniobra, así directo, y se evitaba dar la vuelta, y le dejaba exactamente la puerta del local donde iba. Siempre ocurría así, y un día va, y encuentra el lugar ocupado, y le reclama al espíritu, oye, siempre vengo y te encargué mi lugar, y no está apartado, está ocupado, que no sé qué. Entonces, a regañadientes, tiene que darle la vuelta a la manzana. Entonces, al darle la vuelta, iba hablando con el espíritu, y decía, espíritu, pues siempre que aquí, y el espíritu le dice, espérate, vas a ver. Casi el espíritu diciéndolo, no me rezongues, ahorita vas a ver por qué. Dio la vuelta a la manzana y cuando encontró un lugar como 3 carros antes de donde siempre se estacionaba, a regañadientes, bueno, voy a tener que meter aquí. En eso el camión se pasa al semáforo y va y se estrella con el primer carro donde él se iba a estacionar. Va y choca el carro. Y el espíritu le dice, ¿ya ves por qué? Perdóname, ya no vuelvo a quejarme. El Espíritu Santo obra así, a nuestro favor. Él nos guía. Si hay circunstancias difíciles que tengas que atravesar, Él te va a llevar, Él nos va a guiar. Debemos de confiar. Y por último, vamos a Hechos 20:28, por favor. Alguien alguna vez me dijo, la mayor manifestación de la confianza de Dios sobre una persona es la herencia de hijos, que le da hijos. Porque Dios no le va a dar hijos a alguien que no sea capaz. Entonces es la mayor muestra de la confianza que Dios tiene en nosotros. Y de la misma manera obra el Espíritu Santo. Dice Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos para presentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Espíritu, cuando te confía un don, te manifiesta un ministerio y te pone a trabajar, es una manifestación de la confianza que tiene en ti. Que por cierto, valga la redundancia, no crean que se me ha olvidado que quedamos que después de los dones íbamos a orar por sus dones. Pero nadie se ha acercado, nadie me ha dicho, pero a mí no se me ha olvidado, y al Espíritu Santo mucho menos. Recuerden que los dones y el llamamiento son, no hay vuelta atrás, son irrevocables, el Espíritu los da. Vuélvete administrador y responsable de los dones que el Espíritu ya puso en ti. El Espíritu ya te hizo un encargo, Él nos encomienda. ¿Qué estás haciendo al respecto? Entonces, sigo esperando a que me digan, oye, ¿cuándo platicamos? Y que oremos y que el Espíritu les confirme lo que seguramente muchos de ustedes ya saben y que le están dando vueltas al asunto, por cierto. Después de este paréntesis, el Espíritu nos encomienda cosas. En ese caso está hablando a los obispos que son pastores, que les da el encargo de guiar una grey, de guiar un rebaño, de guiar, es el privilegio que yo tengo en este momento, por ejemplo, de parte del Espíritu, con ustedes, ¿no? Ese es el encargo que Él me ha dado. Entonces, si entendemos el propósito del Espíritu Santo en nosotros, podemos, y entendemos cómo Él se manifiesta, podremos entonces ver claramente al Espíritu como una persona. ¿Cuántos de ustedes, por ahí un libro de Benny Hinn, muy criticado, pero
Yo te diría, puedes leer el libro Buscando Sabiduría y Guianza del Espíritu Santo. Tiene un libro que se llama Buenos días, Espíritu Santo. Y él manifiesta una relación con el Espíritu Santo como si fuera una persona literal. Vente Espíritu Santo, acompáñame, ¿no? Y oye Espíritu Santo, y le habla como una persona. Si entendemos al Espíritu Santo como una persona, podríamos llevar una relación diferente con él, porque no es algo inanimado, es alguien, el Espíritu Santo piensa, reacciona, tiene voluntad y manifiesta lo que de él nace, ¿no? Lo que él quiere hacer lo manifiesta. Los dones que él da, dice Pablo, él los reparte con libertad como él quiere. Cuando él quiere, una fuerza sin voluntad podría hacerlo, no. El Espíritu Santo reparte como él quiere porque tiene voluntad propia. Y esa es una característica de una persona. Una fuerza no tiene voluntad propia. O si una fuerza tuviera voluntad, sería una persona, ¿no? Díganme, ¿la electricidad tiene voluntad? No. La electricidad es una fuerza que se mueve por sí sola. La fuerza de gravedad tiene voluntad, manifiesta lo que quiere, habla, no. Se manifiesta, pero hasta ahí. Nadie la controla. El Espíritu Santo es una persona. Y vuelvo a reiterar, si no aprendemos a conocer, como les decía, del Padre, de Yahweh, el carácter manifestado de Él en sus nombres, o en los yo soy de Jesús, cómo se manifiesta a la humanidad, y así el Espíritu, cómo Él obra a nuestro favor para edificación y para crecimiento. Cuando logremos entender esto, podremos tener una relación diferente con la Trinidad. Voy a hablar en conjunto de los tres, hablando con el Padre, hablando del Hijo y hablando del Espíritu Santo. No temas conocer al Espíritu como una persona. No temas relacionarte con Él como una persona. Él está anhelante de que tú y yo vayamos a Él para mostrarnos a Jesucristo, para hablarnos de Él. Entonces, vamos a orar. Yo te voy a invitar a que cierres ahí tus ojos. Y tomando un tiempo ahí en tu mente, háblale al Espíritu Santo. Y dile ahí en tu lugar, Espíritu Santo, yo sé que ahora moras en mí y que estás en mí. Pero quizás nunca te he buscado ni me he dirigido a ti como la persona que eres. El Consolador dejado por nuestro Señor Jesucristo. Ahí en tu lugar dile, Espíritu Santo, ayúdame a conocerte más día a día, momento a momento, porque conocerte a ti es conocer al Hijo y es conocer al Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías a toda verdad. Nos hablas a nuestro espíritu de estas verdades y estos secretos celestiales del Padre, de estos secretos profundos del Padre. Ayúdanos a día tras día relacionarnos contigo de una mejor manera, poder tener intimidad contigo y que sea manifestado tu unción, sea manifestada tu fuego, sea manifestado tu poder sobre nuestras vidas. Guíanos a toda verdad y enséñanos a caminar día a día dependiendo de ti. Gracias, Señor Jesús, por tu consuelo que nos has dejado y gracias porque nos lo dejaste para conocerte a ti más. Nos depositamos en tus manos, en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias. Amén. Y amén.